En el primer episodio del Último Rey, el hijo del pueblo, nos presentan la triste situación que atraviesa la familia Fernández ante el secuestro de su hijo Vicente Jr. Veremos también cómo Vicente Fernández desde muy niño tenía sueños y gracias a su madre logró hacer realidad sus sueños a lo largo de su vida. En este capítulo Vicente le propone matrimonio a Cuquita y empiezan una familia muy jóvenes. También veremos cómo Vicente se va a la ciudad para poder ayudar a su madre a sobrevivir. Vicente y su hijo Alejandro cantarán juntos en el escenario. Por otra parte, se muestra en el episodio número 2 que al parecer un hijo de Vicente fue cómplice del secuestro de su hijo Vicente Jr. En el capítulo 3 se verán las dificultades que el Charro de Huentitán pasó desde niño. Por otra parte, su hijo Alejandro vive una vida muy triste, se la pasa peleando con su hermano Gerardo, acaba de firmar su divorcio y se encuentra muy mal porque piensa que su padre no está contento con su carrera. Doña Cuquita, su madre, trata de consolarlo. Por su parte, Vicente Fernández sufre por el secuestro de su hijo y culpa a la fama y el dinero. Vicente Fernández intenta deshacerse de todos los recuerdos de su hijo porque asegura que está muerto. Los medios de comunicación siguen insinuando que Gerardo tuvo algo que ver con el secuestro de su hermano, ya que él administra los bienes de la familia Fernández. Gerardo se comunica con los secuestradores para negociar la vida de su hermano. Por su parte, el señor Vicente Fernández tiene una discusión con la policía y su hijo Gerardo, ya que ellos quieren negociar la vida de su hijo. El potrillo enfurece con Gerardo porque piensa que él quiere que acaben con su hermano Vicente Jr. Los secuestradores se comunican de nuevo con don Vicente Fernández para negociar la vida de Vicente Jr. por $2,5 millones. En este capítulo se verá también el desenlace del secuestro de Vicente Jr. Por su parte, el señor Vicente Fernández escuchó a su hijo y está feliz de haber hablado con él. La esposa de Vicente Jr. ataca a América, ex esposa de Alejandro, y doña Cuquita interviene. Doña Cuquita cuestiona a América por haber dejado a Alejandro, por lo cual ella le responde que lo dejó porque se ama a ella misma, que lo amó tanto en su vida, pero que el tiempo ya pasó. Doña Cuca pretende que América regrese y perdone a Alejandro. Ella dice que por tradición se debe aguantar a un hombre y le dice que un hombre puede rezarle a muchas capillitas, pero jamás dejará su catedral. Como la ven, está muy interesante la serie. Pasado 3 meses del secuestro de Vicente Jr., los secuestradores por fin le ponen punto final a la negociación. En este capítulo, don Vicente cuenta a los medios de comunicación que Vicente Jr. tuvo una vida muy difícil, ya que él nunca ha tenido su propio dinero, su carrera y sus negocios siempre fracasaron. Don Vicente anhelaba que su primogénito siguiera sus pasos, pero su hijo no heredó su pasión por la música, por eso don Vicente lo protegía mucho más. Con respecto al secuestro, los delincuentes enviaron una dirección para acordar el pago del rescate, pero don Vicente no se confiaba, algo le daba mala espina. Don Vicente se pasaba las noches en vela pensando cómo hacer para rescatar a su primogénito de los secuestradores. Don Vicente esperaba a su hijo a mitad del camino porque el mismo amor de padre le decía que algún día lo tendría entre sus brazos. Sin embargo, su hijo Gerardo insistía que su hermano Viz no regresaría. Don Vicente quería encontrar consuelo en su hijo Gerardo, pero tal parecía que Gerardo sabía mucho más. Se esperaba lo peor para Vicente Jr., ya que las autoridades parecían que estaban manipulando la situación. Don Vicente, enfurecido, le dice al detective del caso que lo mataría porque él hizo caso en todo para pagar el rescate de su hijo y los secuestradores seguían pidiendo mucho más dinero. Se armó tremenda discusión entre todos, ya que don Vicente llevaba 11 días de haber pagado el rescate a los secuestradores y no regresaban a Vicente Jr. Gerardo le suplica a su papá que baje el arma y que no se comprometa matando al detective. Don Vicente le deja muy claro al detective que le deja 2 días para que le regrese a su hijo.
Luego de golpear al detective, don Vicente se va del lugar. Por extrañas circunstancias, el detective aparece muerto en la carretera. Los medios de comunicación cuestionan a don Vicente preguntándole si él tuvo algo que ver con la ejecución del detective. Gerardo, muy molesto, se opone a que los medios de comunicación entrevisten a su padre. ¿Por qué será que Gerardo no quería que se cuestionara la muerte del detective? Mientras tanto, don Vicente Fernández sigue con la entrevista para los medios de comunicación. Gerardo amenaza a Dalia, la reportera, para que deje ese asunto por la paz, diciéndole que tiene muchísima imaginación y que mejor le pregunte a su padre sobre su carrera artística. La reportera le toma la palabra y sigue con la entrevista a don Vicente, quien recuerda toda su trayectoria artística. En la entrevista, don Vicente Fernández recuerda mucho a su madre, recuerda cómo vivió con ella en su pueblo, recuerda los momentos difíciles que pasó al lado de su padre y su madre en su niñez. Don Vicente prepara todo para pagar el rescate de Vis y envía a 2 personas de su confianza. Gerardo es el encargado de ir a pagar los $3.2 millones que en efectivo pagarán a los secuestradores. En una avioneta se trasladan hacia el lugar. Fue muy difícil ya que los secuestradores cambiaban el lugar de un lado a otro. Alejandro decide subir a la avioneta y poder entregar el dinero para poder llevar a su hermano a la casa. Gerardo se opone a que Alejandro vaya a rescatar a su hermano y le dice que él se quiere hacer el héroe. Alejandro no hace caso y vuela a entregar el dinero. Pero ¿cuál es la sorpresa? No le entregan a Vicente Jr. Alejandro regresa al rancho desilusionado, le cuenta a don Vicente lo sucedido, no queda más que esperar. Doña Cuquita llora mucho por su hijo, ya pasaron 3 largos meses y Vis sigue secuestrado. Es por eso que don Vicente, pistola en mano, le reclama al detective y lo amenaza de muerte si no le resuelve el problema con Vis. Por otra parte, Gerardo sigue demostrando cómo mangonea a su padre. En la entrevista, don Vicente se retoma al pasado y recuerda con mucha nostalgia a su madre, recuerda la pobreza en que vivían. Ella hacía trabajos de costura para ayudar a su esposo. Don Vicente cuenta que María Paula Gómez Ponce, su madre, con sus costuras arreglaba su mundo. El charro de Huentitán recuerda que su madre siempre le decía que en los tiempos difíciles tenía que sonreír porque todo iba a mejorar. Por su parte, su papá cuenta don Vicente que no le gustaba trabajar y no había ni para comer. Pero aún así, don Vicente dice que su padre no era mala persona. Su madre, debido a la escasez de alimento, no pudo amamantarlo y una vecina que acababa de aliviarse lo amamantó. Don Vicente Fernández creció en Huentitán y vivía rodeado de ganaderos y con muchos sueños. Cuenta que creció escuchando al gran Pedro Infante. En la entrevista cuenta que su madre siempre lo apoyó y desde pequeño él le prometió que los iba a sacar de pobre, le prometió comprarle el mejor rancho de su vida porque la amaba muchísimo. Le cantaba a su madre desde muy pequeñito y su mamá era muy feliz a pesar de las adversidades, se la pasaba bailando y cantando con su madre. Don Vicente trabajaba más que su papá y se la pasaba regañándolo y prohibiéndole que se divirtiera. Su papá quería que todo el tiempo el niño pasara trabajando. La entrevista sigue con Dalia, la reportera. Don Vicente sigue contando que para él es un orgullo haber nacido pobre, ya que en la actualidad contaba con muchos empleados, pero a cada uno de ellos les daba su lugar y respeto. Cuenta que de niño su mamá le regaló un radio para poder escuchar sus canciones favoritas, pero él lo que más anhelaba era conocer a Pedro Infante. Y de pronto se le ocurre romper el radio porque quería ver a Pedro Infante y quería conocerlo. Su madre se enoja mucho ya que le había costado muchísimo comprarle el radio. Su mamá llora de tristeza e impotencia. Luego don Vicente le cuenta a su papá que su mamá le pegó porque rompió la radio
y su papá le dice que no siga ilusionándose porque los sueños no se cumplen. En su inocencia dibuja un rancho y le promete a su padre que él les comprará un rancho mucho más grande que el que dibujó, a lo que su padre con machismo le responde quemando el dibujo y le dice que ellos son tierra, que jamás saldrán de ese lugar de pobreza. Don Vicente corre a preguntarle a su madre si en verdad somos tierra, a lo que ella le responde: en la tierra también crecen los árboles y ellos acarician el cielo y llegan muy alto, y como ellos nosotros siempre tendremos las estrellas. Su madre le hace que le prometa que nunca olvidará esas frases. Luego la entrevista se retoma a nuestra época, donde podemos ver a don Vicente disfrutando de una rica y deliciosa cena en su rancho e invita a Dalia, la reportera, pero le recuerda que hasta las víboras comen. En el capítulo 4 del Último Rey vemos cómo desde niño don Vicente estaba dispuesto a lograr sus sueños. En este capítulo vemos también cómo el papá de don Vicente golpea a su madre embarazada, también cómo desde niño sufría tanto maltrato de parte de su papá. Él cuenta que a su papá le costaba demostrarles amor y Vicente Fernández tenía muchos, pero muchos sueños grandes. En este capítulo vemos también cómo su madre le enseñó la devoción a Dios. Vemos cómo asistía a la iglesia con su madre. Sin embargo, su papá no dejaba el alcohol, aunque él quería sacar a su familia adelante. Cuando por fin su papá pudo encontrar trabajo, le hizo su primer regalo, una guitarra. Don Vicente cuenta que aprendió a tocar la guitarra él solo. Cuenta también que no le teme a la muerte, pero teme mucho a ser olvidado. Lo que él no se daba cuenta es que ya era y seguirá siendo un ícono de la canción mexicana. Luego nos retomamos al pasado y vemos que ya aprendió a tocar la guitarra y cumplió su sueño de cantarle a su madre y a sus hermanos. Pero como niño tenía un defecto, nunca le gustaba ir a la escuela y sacaba muy malas calificaciones. En este capítulo vemos también que todavía conserva el primer traje de charro que su mamá le confeccionó con sus propias manos. Vemos el sufrimiento y la impotencia que desde niño sentía y vivía por toda la pobreza y dificultades que pasaban en el rancho. Luego su padre consigue un lote de zapatos para vender y así poder salir adelante. Así pasaron los años trabajando hasta convertirse en un hombre. Lo veremos trabajar de albañil y cantarle a sus amigos. En esa época empezó la pasión por las mujeres. Desde siempre las mujeres fueron su perdición y don Vicente acepta ser mujeriego. En este capítulo número 4 vemos también cómo con el sudor de su trabajo le compra el vestido de 15 años a su hermana Teresa. Vicente baila el vals con su hermana, pero se empieza a sentir mal de salud. Luego descubren que es una hernia la que le está afectando gravemente su salud. En este capítulo también veremos actuar por primera vez al Charro de Huentitán, pero lamentablemente no queda en el concurso de música y le dicen que nada más va a ser reconocido en su casa. Para Chente fue un duro golpe. Se va a la cantina muy desilusionado pensando que le falló a su madre.